Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite y que podamos entender su perspectiva, su realidad. Hoy trataremos de entender cómo hemos de afrontar un punto de doctrina controvertido o, en realidad, cómo vamos a enfrentar la verdad. Porque hay mucha gente que no... Es que esto es muy extraño, ¿verdad? Mientras pretendemos ser el pueblo de la verdad, de lo escrito está. Es muy extraño porque cuando se presenta el escrito está, hay mucha gente que lo rechaza. Debo reconocer que a pesar de que el mensaje de ayer fue controvertido, tengo que pedir disculpas porque ayer cometí un error y hay una parte de la introducción del tema, ¿verdad? Que sin darme cuenta hubo unos minutos iniciales que estaba presentando la entrada, lo mismo como suelo hacer siempre, pero por un error interrumpí la grabación y luego me costó horas poder pegar aquel trozo pequeño y tengo mucho trabajo porque ya estoy en plenas labores en el campo, entonces intenté juntar, editar el vídeo y tal, me costó un montón y al final decidí poner lo que era realmente importante, entrar directamente en el tema y pues os ha faltado la introducción que eran unos 8 minutos, pero bueno, aún así el tema fue bastante largo. Espero que hoy no sea tanto, ¿no? Pero a pesar de lo controvertido del tema, hay mucha gente que agradeció, ¿verdad? El mensaje de la verdad. Sin embargo, hay mucha más gente que o rechaza el mensaje o literalmente no comprenden la realidad. Y precisamente el mensaje de hoy viene para ayudarnos, ¿verdad? Necesitamos entender la verdad. Yo sé que para mucha gente los mensajes que presentamos en este ministerio son precisamente lo que dice esta reflexión, ¿no? Como puntos controvertidos, ¿no? Pero esto es simplemente porque hemos cometido un error. Alguien se ha encargado de llevarnos a un estado, una situación de dependencia del hombre. Dependemos de que alguien nos diga la verdad, ¿verdad? Y que también al mismo tiempo alguien se ha encargado de decir que alguien es, hay un grupo de gente que tiene esta verdad y que ellos están capacitados para presentar esta verdad. Vais a ver que esto es un error, mis queridos hermanos. Es porque hay gente que puede pensar que yo tengo algún problema con alguien concretamente. Y está claro que del mensaje que se presenta es muy fácil entender esto. No tengo ningún problema. Cada uno, mi deber es presentar la verdad, ¿verdad? Y luego ya cada uno, lo dije ayer también y lo diré hoy también, según el espíritu que tenga, pues entenderá o no entenderá. Y cuando digo según el espíritu que tenga, tampoco se trata de malicia. No, yo hablé con una persona que es muy cercana a mí, nada más que la semana pasada. Y le dije, querido, ¿estás seguro que el espíritu que tienes es el espíritu de Cristo? Porque es que no puede ser que las quejas que presentamos, ¿verdad? Vayan en contra de la verdad. Entonces Cristo no, nunca irá contra sí mismo. Tenemos que entender, y parece ser que la historia está, pero no está para entenderla. Está para leerla, entretener y punto más. Y nada más, ¿verdad? No entendemos las profundidades. ¿Cómo obró Cristo? ¿Fue controvertido? ¿Qué verdad presentó Cristo y por qué la verdad que Cristo presentó era un disparate frente a los líderes, los maestros de su momento? ¿No pasa esto hoy también? ¿No pasó esto en toda la historia? ¿Qué pasó en la Edad Media? ¿Quién instauró, quién se encargó a partir del tercer siglo en adelante de resucitar el clero? ¿Verdad? El clero.
¿Y qué es lo que hizo este clero? ¿No persiguió al remanente de Dios durante siglos? Es muy extraño que este pueblo, que supuestamente es el pueblo de la verdad, supuestamente, porque solo supuestamente, porque no aceptamos la verdad, esta es la desgracia, ¿verdad? Que no nos demos cuenta de la profunda realidad y que nosotros vivimos con una imagen distorsionada, pensando como si el enemigo de Dios no existiera, ¿verdad? Nosotros estamos sin tocar cuando el Evangelio nos dice que nosotros somos el centro de atención. El pueblo de Dios hoy ni siquiera se da cuenta que se están preparando, hace tiempo ya, se están preparando leyes en el mundo, en distintos países, en contra de este remanente. No se da cuenta. Pero es lo que se está pasando. Y cosas, eventos que están pasando en la realidad, todas van dirigidas a un solo punto. A este remanente. Este remanente que ha de conocer la verdad. Porque, ¿por qué necesita Dios enviar verdad si ya la tenemos? Si estamos bien, ¿para qué todo esto? ¿Para qué el zarandeo final? ¿Para qué el tiempo de angustia final? ¿Para qué todo lo que precede antes de la venida de Cristo? ¿Para qué el día de la expiación? Mientras decimos que entendemos la verdad, no entendemos nada. Porque por eso actuamos y reaccionamos como reaccionamos. Una parte, que es mayoría. Hay otra parte que está sentada y trata de entender la verdad. Pero hay otra parte que se está negando constantemente. Y se cree que estamos bien. Pues hoy vamos a tratar de entender esta realidad de nuevo, mis queridos hermanos. Porque es que si alguien se imagina que la última generación va a poder sobrepasar toda la controversia que hay, ¿verdad? Ya estamos en ello. Sin entender la verdad tal como está en Jesús, se equivoca. Se equivoca, será perdido. No porque lo digo yo, el Evangelio lo dice una y otra vez. Una y otra vez. El que tenga oído, que escuche y que entienda. Y el que no, no. Y siempre os digo, no me escuchéis a mí. Lo único que trato de hacer es colocar la verdad en los marcos del Evangelio, la verdad tal como está en Jesús. Pero no tenéis que escucharme a mí, sino que tenéis que ir a lo escrito está. Y este espíritu que me hace entender a mí las cosas, os tiene que hacer entender a vosotros también. Pero tenemos que asegurarnos que estamos conectados con la verdad. Porque si no, ¿cómo creéis que hemos llegado en este punto? ¿Qué creéis que desde 1844 en adelante toda esta gente no habían estado estudiando la verdad? Claro, ¿y cómo hemos llegado aquí? Solo hay una respuesta. El Espíritu de Cristo no nos acompaña. Porque si no, no hay forma de entender de por qué hemos llegado a tal punto de no entender lo escrito está. Y de ser un disparate frente a lo que creemos y vivimos. Y el primero que siente en decir y vivir esta experiencia, porque yo vengo de allí, por eso presento lo que presento. No porque soy más listo, porque no lo soy. Es que no lo soy, lo he dicho, no sé. ¿Alguien que espera que diga que soy un tonto? Vale, pues lo digo. Si esto pone contento a alguien, estupendo. Ahora, mi pregunta es, ¿alguien puede entender la verdad sin el Espíritu de Cristo? La verdad como está en Jesús. ¿La puede entender? Vamos a entrar en el tema y el tema nos contestará a todas esas cuestiones, queridos. Porque mucha gente está ligando el mensaje al mensajero. Y esto es un grave error. Es un grave error. Dios envía el mensaje. Luego cada uno hace lo que le dé la gana con él. El mensajero puede cometer errores. Y está escrito. No es que lo diga yo. Está escrito. En 1888 Dios utilizó dos personas para traer verdad. Estas personas
cometieron errores después. Claro, lo que nosotros no entendemos es que cuando se rechazó la verdad, el Espíritu Santo se retiró. ¿Se retiró de dónde? De la iglesia. ¿Estas dos personas serán la iglesia? También. Y la única persona que permaneció conectada, porque no rechazó el mensaje, fue la sierva. Fue la única. Todos los demás se fueron poco a poco, adentrándose en la oscuridad. Porque sin el Espíritu de Cristo, aunque en algún momento supimos la verdad, el Evangelio nos dice, cuando el Espíritu se retira, nosotros entramos en la oscuridad, aunque en algún momento tuvimos el conocimiento de la verdad. Lo vimos en muchas reflexiones. Por eso trato de presentar todas estas, porque necesitamos abrir la mente. Si no abrimos la mente, si no somos capaces de entender la verdad tal como está escrita, no vamos a entender. Es tan sencillo como esto. Y es así como se explica de por qué estamos donde estamos y cómo estamos. Y sin aceptar la verdad tal como Dios nos la dice, olvidémonos de última generación. Olvidémonos de encontrarnos con Cristo. Olvidémonos. Porque nos lo dice el Evangelio, no es porque lo digo yo. Esto es solamente una señal de advertencia. El que tiene oído y la mente despejada, que entienda. Y el que no, pues ha tomado su decisión. Lo digo siempre. Parece que es un juego de palabras. En absoluto. En absoluto. Bien, entremos en el tema porque tampoco quiero ocupar mucho tiempo y este tema tampoco es bueno, como todos en realidad. Porque no sé de dónde alguien inventó esto que en media hora se tiene que terminar todo. Lo dijo la sierva, pero cuando los temas son temas habituales, un sermón sencillo. Pero cuando estamos tratando temas profundos, en media hora nunca. Yo no he encontrado ninguno, a no ser que sea alguna matutina puede ser. Pero yo no he encontrado temas que en media hora se puede exponer. Si alguien lo encuentra, que me lo enseñe. ¿Verdad? ¿Cómo afrontar un punto de doctrina controvertido? Y vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro Dios. Escrito por la sierva, ¿verdad? Lo pone aquí. Por la señora Ellen G. White. Queremos entender el tiempo en que vivimos. Fijaos por dónde empieza y cómo empieza. Necesitamos entender esta realidad, queridos. Este mensaje, aunque fue escrito hace tanto tiempo, sigue vigente porque por eso es mensaje que viene directamente de Dios. Sigue vigente. Queremos entender el tiempo en que vivimos. Es decir, nos está hablando de nuestra realidad. Trata de despejar nuestra mente, que entendamos la realidad tal como Dios trata de presentárnosla. Dice, no lo entendemos a medias. No lo asimilamos a medias. ¿Quién lo dice? ¿Lo estoy diciendo yo? ¿O está escrito? Mi corazón se estremece cuando pienso en el enemigo que tenemos que enfrentar. Enemigo que parece ser que para la mayoría de la gente no existe. No existe. Nuestro pueblo no puede estar engañado. Lo engañó a toda la historia al pueblo de Dios, pero aquí no. No, aquí al final nosotros estamos en paz. Nosotros tenemos la verdad y lo tenemos todo claro. Dios nos dice una cosa, pero nosotros decimos no, 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 no. Esto no es así, porque nosotros lo tenemos claro. Es que no puede uno estar más engañado negando su propia realidad. Es que este es un doble engaño, ¿verdad? Estar en el engaño y negando que lo estás. Lo mismo que el pueblo judío, ¿verdad? Mi corazón se estremece cuando pienso en el enemigo que tenemos que enfrentar y en lo mal que estamos preparados para enfrentarlo. En lo mal que estamos preparados para enfrentarlo. Y allí está la clave. Esta es la clave. Algún día yo le estaba, en un comentario que hacía con un hermano, le decía, mira, el problema no es que los maestros de Israel se han ido desviando. Porque al fin y al cabo ellos son un puñado de personas. ¿Dónde consiste el error? Es que los filtros
que debería de ser todo miembro de iglesia, no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque el enemigo supo cómo anular este filtro. Nosotros no somos capaces de entender la verdad. Por lo tanto, ¿qué filtro? Un filtro que no entiende la verdad no puede ser un filtro. Acepta y se empapa de lo que se le dice. Y en esto consiste el error, queridos. Porque nosotros esperamos que otros nos digan la verdad. Y vais a ver lo que nos dice Dios. ¿Verdad? Y precisamente el enemigo esto es lo que ha hecho. No solamente ha engañado a los maestros de Israel y nos ha sumido cada vez más en oscuridad, sino que los laicos están muy mal preparados. Y en lugar de ejercer de filtros, ¿verdad? Pues se han empapado de este mismo error. ¿No es este un doble engaño? Estar en engaño, profundizando en el engaño y al mismo tiempo negándolo. Y, sobre todo, pretender que tenemos el Espíritu de Cristo, negándonos a lo escrito está. Esto es brillante desde la perspectiva del enemigo de Dios. Es brillante. Ay. Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo. ¿Y por qué nos habla de esto? ¿Por qué nos va a presentar esto? Porque nosotros tenemos que entender nuestra realidad y entender qué les pasó a ellos, cómo obró el enemigo con ellos, porque esto lo va a volver a hacer. Pero nosotros nos negamos. No, a nosotros esto no nos puede pasar. Les pasó a ellos, a nosotros no. Nosotros somos más listos, más preparados, más de todo. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! Las pruebas de los hijos de Israel y su actitud justo antes de la primera venida de Cristo se me han presentado una y otra vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia cuando antes de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, nos está enseñando históricamente un evento y nos dice lo que les pasó a ellos os volverá a pasar a vosotros si no estáis preparados. ¿Entendemos? Como el enemigo buscó toda ocasión para apoderarse de las mentes de los judíos. Y hoy está tratando de cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad. ¿Y cómo llaman ellos a la verdad? Falsa verdad. ¿Y cuál es la verdad? Vamos a averiguarla. Cuando Cristo vino a nuestro mundo, Satanás estaba en el terreno y disputó cada pulgada de avance en su camino desde el pesebre hasta el Calvario. Satanás había acusado a Dios de exigir la abnegación de los ángeles. Fijaos lo que dice. Satanás había acusado a Dios de exigir la abnegación de los ángeles. Esto es una contradicción, ¿verdad? Porque el amor no se exige. Sin embargo, fijaos lo que la acusación, ¿verdad? Dice exigir la abnegación de los ángeles, cuando él mismo no sabía lo que significaba. Abnegación, amor, servicio desinteresado a los demás, ¿verdad? Y cuando él mismo no haría ninguna abnegación por los demás. Porque no solamente que no haría abnegación, es que sometería a los demás. Somete, no se somete. Abnegación es someterte a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lo que no es abnegación es someter a ti a los demás. Lo contrario. ¿Y entendéis el contraste? La acusación era precisamente lo que él no estaba dispuesto a hacer, lo que él no hacía, precisamente. Y lo que los demás hacían bien, abnegarse, servir a los demás en el plan que Dios había hecho, esto es abnegación. Sin embargo, el enemigo dijo, no, esto es esclavitud.
perversión de la verdad. La pregunta clave aquí es, ¿entendemos nosotros esta perspectiva, el plan de Dios desde la eternidad, la abnegación, la ley de vida, la ley de amor, la ley? ¿La entendemos? ¿Podéis daros cuenta en contra de qué está luchando el enemigo? ¿Y podéis daros cuenta que nosotros tampoco entendimos esto? Porque, ¿cómo nos manifestamos? ¿Según qué ley vivimos y actuamos? ¿La ley de abnegación o la ley de sometimiento? No es lo mismo. No es lo mismo. Esta fue la acusación que Satanás hizo contra Dios en el cielo, y después de que el maligno fue expulsado del cielo, acusó continuamente al Señor de exigir un servicio que él mismo no prestaría. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Pues viene precisamente a enseñarnos y a hacer él mismo que esta ley de abnegación, de sometimiento, demostrar que funciona. ¿Qué es lo que hace? Él se somete, él, siendo Dios, se rebaja a hombre y él se somete a la ley. ¿Podemos entender? Esto es lo que Cristo hizo, por eso magnificó la ley, porque él dijo, voy a demostrar que lo que estás diciendo no es verdad, me someto yo a la ley. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Podemos entender lo que significa abnegación y podemos entender lo que significa sometimiento? Y hacer esta perspectiva, el reino de Dios que es abnegación y el reino del enemigo que es sometimiento. ¿En qué ley estamos nosotros ahora? Entendámoslo. Y os vais a dar cuenta que no entendimos. Por eso vivimos y actuamos de la manera que actuamos. Y luego preguntémonos, ¿cuál es el espíritu que tenemos? Es un ejercicio simple que nos tendría que revelar la verdad y también en qué engaño estamos. Pero para esto se requiere honestidad. Hemos de ser honestos con nosotros mismos, porque si no, no vamos a entender esta verdad. Nos vamos a quedar con nuestros entendimientos, con nuestras formas, con nuestra iglesia, creyendo que servimos a Cristo. Y Cristo nunca, nunca, jamás aceptará esta autoridad. Si tenemos la mente despejada, entenderemos. Si no la tenemos, ¿qué espíritu tenemos? No podemos concebir la humillación que soportó al asumir nuestra naturaleza. No es que en sí mismo fuera una desgracia pertenecer a la raza humana, sino que era la majestad del cielo, el Rey de la Gloria, y se humilló, se abnegó, se sometió a la ley. Eso es lo que nos trata de decir. Dios, el Creador, se sometió él a sí mismo a la ley para demostrar para el cielo y al hombre que la ley es buena. ¿Entendemos toda la profundidad de este hecho? Y se humilló a sí mismo para convertirse en un bebé y sufrir las necesidades y los males de los mortales. No se humilló hasta la posición más alta, no vino aquí como un rey para ser un hombre rico y poderoso, sino que aunque era rico, por nosotros se hizo pobre para que nosotros, por su pobreza, nos enriqueciéramos. Dio un paso tras otro en la humillación, en la abnegación, ¿verdad? Fue conducido de ciudad en ciudad porque los hombres no querían recibir la luz del mundo. Los hombres no querían recibir la luz del mundo. Estaban perfectamente satisfechos con su posición, igualito como hoy. Y estamos hablando 2000 años para atrás. ¿Entendimos nosotros esta historia? ¿Entendimos nosotros esta realidad? ¿O estamos perfectamente bien
con lo que creemos que sabemos y que todo está perfecto. Solo falta una cosa, que venga el Rey de Reyes, porque todo está perfecto. Tiene el camino preparado. Queridos, despertemos. Despertemos antes de que sea demasiado tarde. Cristo había dado preciosas gemas de la verdad, pero los hombres las habían atado a la basura de la superstición y el error. Ah, no, pero nosotros no tenemos de esas. ¿No? Pues no creemos nosotros que vamos a ser salvos en pecado. Y esto es la verdad, tal como la revela el Evangelio. Y esto es solo un ejemplo, hay muchos más, ¿verdad? Les había impartido las palabras de vida, pero no vivían de toda palabra que salía de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque no la entendían. ¿Y por qué no entendían? ¿Quién les había enseñado lo que entendían? Espero que podáis entender, y esta reflexión volverá a poner las cosas en su sitio. ¿Guste o no? Vio que el mundo no podía encontrar la palabra de Dios. Vio que el mundo no podía encontrar la palabra de Dios. Necesitaban una referencia de la verdad de Dios, auténtica, ¿verdad? Porque estaba oculta por las tradiciones de los hombres. ¿Y hoy? ¿Hoy puede pasar esto mismo? Qué sutil trabaja el enemigo de Dios. Qué engaños más sutiles. Perversión absoluta, para que no entendamos y ni se nos pase por la cabeza que esto mismo nos pasa a nosotros. Y pasa, queridos. Hay tantas cosas que entendemos y colocarlas en el marco correcto. Porque claro, al final yo creo que va a huir toda la gente, ¿verdad? Pero ¿de qué va a huir? Solo se puede huir de una cosa, de la verdad. Porque lo falso nos encanta. Va con nuestra naturaleza. Siempre, siempre, siempre hemos huido de la verdad pura que Dios nos revela y nos fuimos a lo falso. Y a lo falso llamamos bueno. ¿Aprendimos esta lección? Me temo muy mucho que no. Vino a poner ante el mundo la importancia relativa del cielo y de la tierra, y a poner la verdad en su propio lugar. ¿Qué vino a hacer Cristo? A poner la verdad en su propio lugar, porque todo lo demás era falso. Era falso. Pero hoy esto no pasa. De ninguna manera. Nosotros somos listos. Ellos eran tontos, pero nosotros somos listos y preparados. Solo Jesús podía revelar la verdad que era necesario que los hombres conocieran para obtener la salvación. Y no nos preguntamos una cosa sumamente importante. Y sobre todo lo hablo para la iglesia de la Odisea. Si nosotros éramos tan listos y no teníamos necesidad de nada, ¿por qué Dios no nos reveló la verdad de la Biblia? Y solo lo escrito está de la Biblia y nada más. No nos preguntamos eso, ¿verdad? ¿Por qué fue necesario tanto escrito está para despejar nuestras mentes? Y nosotros hemos llegado hasta el punto de decir, pero si nos va a enseñar a nosotros una mujer la verdad, además sin escuela. Por eso a los doctores de la ley les da vergüenza cuando salen en el mundo, ¿verdad? Dice, pero vosotros creéis lo que dice esta mujer. ¿Cómo va a ser esta mujer una indocta hablando de parte de Dios? ¿Pero qué decís? ¿Y dónde llegamos? A echar por tierra el espíritu profecía. La pregunta es, y yo lo he dicho muchas veces, todo aquel que rechaza el espíritu profecía, yo sabéis lo que haría.
Yo les pondría la Biblia en la mano, que jamás utilice ni una sola letra, no una palabra, una sola letra del Espíritu Profecía, y que se vayan a entender el Evangelio. Y les digo ya de antemano dónde van a llegar. En el mundo evangélico. Ahí van a estar. Porque sin el Espíritu de Profecía no entenderán nada. De hecho, el Espíritu de Profecía está y estamos más sumidos en confusión que nunca jamás. Y no lo vemos. Ya ni lo comento creerlo. Ni lo vemos. Con el Espíritu de Profecía en la mano. No lo entendemos, queridos, y no nos hacemos preguntas. ¿Cómo estamos en tanta confusión? ¿Cómo estamos con los maestros divididos, unos de un lado, otro del otro? Unos los echas, otros entran. Teologías, teorías, historias. Y dice, un momento. Si este es el pueblo de la verdad, ¿cuál verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque creemos tantas verdades que nos volvimos locos. No nos preguntamos. Lo único que decimos es que nosotros tenemos la verdad. ¿Así? ¿Cuál verdad? ¿Cuál es la verdad? Tenemos una verdad clara como tuvieron los pioneros en principio, los primeros 50 años, tal como la sierva dijo, que no se cambió nada en los 50 años, mientras ella estuvo en vida y tenía autoridad, entiéndame, ¿verdad? Estaba acompañada por Dios, no cambiaron nada, tenían una teología, un entendimiento, para ser más claros, no una teología porque no creo que es la expresión más correcta, un entendimiento de la verdad. Se fue la sierva, nos dejó la verdad por escrito y menuda locura, menuda confusión. Y nosotros decimos, tenemos la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? ¿La conservadora? ¿La liberal? ¿La de pequeños grupos que cada uno de ellos creen lo que creen? ¿Cuál verdad? Y cuando se presenta la verdad, de lo escrito está, Aquí yo no aporto nada, solo trato de explicar cosas según lo que se me da, según lo estudiado, ¿verdad? Y cuando se presentan estas, son un disparate para todo el mundo. Y dicen, no puede ser, hereje. Claro, como si esto no hubiese pasado 1000 veces antes ya. ¿Cuál verdad, queridos? ¿Cuál verdad entendemos nosotros? Y por eso alguien anuló los filtros de tal manera que nunca lleguemos a un entendimiento. Y esta reflexión también pondrá las cosas en su sitio. Creo que va a ser larga, pero creo que vale la pena, queridos. Creo que vale la pena. Porque no entendemos la verdad. Y mi trabajo es presentar la verdad. Que al menos esta verdad testifique para Cristo. Y que nadie diga que no la tuvieron. Porque está en la red. Por eso está en la red. Para que todo aquel que busque la verdad la encuentre. Si no la encuentra es porque no busca la verdad. Porque yo estoy utilizando los mismos títulos, los mismos textos de lo escrito está. Por lo tanto, si se busca la verdad, se debería de encontrar. Si no se encuentran, es porque no se busca la verdad. Se buscan otras cosas, pero no la verdad, tal como está escrita. Por eso aquí me dedico a lo que está escrito. ¿Que no gustan mis entendimientos? Siempre os lo dije. No tengáis en cuenta lo que yo os cuento. Id a los textos. Tratad de entender los textos. No a mí, los textos. ¿Verdad? Vino a poner ante el mundo la importancia relativa del cielo y de la tierra y a poner la verdad en su propio lugar. Solo Jesús podía revelar la verdad que era necesario que los hombres conocieran para obtener la salvación. ¿Qué nos ha dicho? Solo Jesús podía revelar la verdad que era necesario que los hombres conocieran
para obtener la salvación. Y si no entendemos esta verdad, la de Jesús, ¿seremos salvos? ¿Entendéis la profunda realidad? Solo Él podía situarla en el marco de la verdad y era su trabajo liberarla del error y ponerla ante los hombres en su luz celestial. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Revivir su obra. Porque yo no estoy añadiendo ni una letra a lo escrito está. Mis explicaciones, ya os lo dije, no las tengáis en cuenta. Pero yo no pongo nada al texto, solamente estoy reviviendo lo escrito está. Punto. ¿Verdad? Y esto es lo que tenemos que entender, lo escrito está. Satanás se levantó para oponerse a él, pues no había hecho todos los esfuerzos posibles desde la caída para que la luz pareciera tinieblas y las tinieblas luz. Pero esto no nos pasa a nosotros. Esto les pasó a otros, porque eran indoctos, no sabían leer, en fin, no sabían de nada. Nosotros estamos en la era del conocimiento, estamos en lo sumo. A nosotros no nos engaña. ¡Qué error, ¿verdad? ¡Qué error! Mientras Cristo procuraba poner la verdad ante el pueblo en su debida relación con su salvación, Satanás obró por medio de los dirigentes judíos. ¿Solo entonces? ¿Solo entonces? Y les inspiró enemistad contra el Redentor del mundo. Decidieron hacer todo lo que estaba en su poder para impedirle que hiciera una impresión en el pueblo. Pero esto pasó entonces, hoy no pasa. Hoy no. Nosotros somos preparados, ¿verdad? Ellos no estaban. También había escuelas de teologías en aquel tiempo, ¿eh? También las había. Ellos también creían que eran preparados. Oh, cómo anhelaba Cristo, cómo ardía su corazón abrir a los sacerdotes los mayores tesoros de la verdad. ¿Pero por qué no lo hizo? Bueno, lo hizo en realidad. Pero, ¿entendieron? ¿Por qué no entendieron? Porque ellos estaban preparados. Ellos sabían la verdad. Pero sus mentes habían sido moldeadas de tal manera que era casi imposible revelarles las verdades relacionadas con su reino. Las escrituras no habían sido leídas correctamente. Pero esto no nos pasa hoy. No, solo les pasó a ellos. Nosotros entendemos bien, ¿verdad? Los judíos habían estado esperando el advenimiento del Mesías, pero habían pensado que debía venir con toda la gloria que asistirá a su segunda aparición. ¿Y nosotros qué creemos hoy? Nosotros no esperamos porque sabemos que va a venir con toda su gloria. Sin embargo, creemos que vamos a ser salvos en pecado, anulando precisamente esta última generación. ¿Y si la última generación se termina la historia de esta tierra? No. ¿Y cómo es que nosotros hemos llegado a este entendimiento? Por los maestros de Israel, ¿no? Porque esto es la pelea entre las altas esferas, los académicos, ¿verdad? ¿De dónde vienen estas teologías? Porque ni yo ni tú vamos a formar teología en este mundo. No, esto viene de las escuelas. ¿Y cómo han llegado a estos entendimientos? ¿Y cómo llegaron ellos? ¿Podemos darnos cuenta, mis queridos? Como no vino con toda la majestuosidad de un rey, lo rechazaron por completo. Pero no lo rechazaron simplemente porque no viniera con esplendor. Fue porque él era la encarnación de la pureza y ellos eran impuros. ¿Y hoy qué pasa? Cuando escuchamos algo de perfección, de impecabilidad, se nos ponen los pelos de punta y huimos como del demonio. ¿Y qué es lo que está intentando hacer Cristo
con esta última generación? Ni perfeccionar, ni no sé qué historias. Purificar. Purificar. O sea, esto es casi más que perfección. Purificar, que no quede ni nada minúsculo. ¿Entendemos nosotros esta realidad? Que en última generación no ha de quedar ni un pecado en el medio del pueblo de Dios. ¿La creemos? ¿Cómo lo vamos a creer que huimos como el demonio? Claro, porque no experimentamos a Cristo. Por esto, no por otra cosa. ¿Y no se repite la historia? Pues sí, claro. Caminó por la tierra como un hombre de integridad intachable. Tal carácter, en medio de la degradación y la maldad, no estaba en armonía con sus deseos, y fue maltratado y despreciado. ¿Por qué? Porque él era impuro. Perdón, porque él era puro, perdón de expresión. Porque él era puro, ¿verdad? Y los demás impuros. Su vida inmaculada iluminó los corazones de los hombres y les descubrió la iniquidad en su carácter odioso. Y esto mismo pasa hoy. Todo aquel que trata de obedecer la ley lo miran como si fuera un extraterrestre. Una vida de pureza, una vida de santidad, está mal vista hoy. Tú eres un santurrón y sistemáticamente recibo mensajes de gente que ven estos vídeos y dicen, en mi iglesia me tienen marginalizado o marginalizada porque estoy presentando lo escrito está. Y los maestros dicen, no, pero si nosotros vamos a pecar hasta que Cristo viene, que tú eres una perfeccionista. ¿Entendemos la desgracia de nuestra realidad y la incomprensión de lo que escrito está nos trata de decir? Pero nosotros entendemos la verdad y estamos bien. Claro, esto es lo que nos pasa. Y por esto, cuando se presenta la verdad, la gente huye, que parece ser que aquí hay un demonio. A lo mejor sí. Pero ¿por qué no te quedas con lo escrito está? ¿Por qué no tratas de entender lo escrito está? ¿No? No es lo que estamos diciendo aquí constantemente. Quédate con lo que está escrito. No con lo que a ti te parece. ¿Verdad? Porque este tío está loco y, en fin. A lo mejor cuando te das cuenta de la verdad, volverás a ser tú tan loco como yo. Porque no hay dos espíritus de Cristo. Solo hay uno verdadero. El Hijo de Dios fue asaltado a cada paso por los poderes de las tinieblas. Después de su bautismo fue conducido por el Espíritu al desierto y sufrió la tentación durante 40 días. Atentos a lo que nos dice aquí. Me han llegado cartas en las que se afirma que Cristo no pudo tener la misma naturaleza que el hombre, pues si la tuviera, habría caído en tentaciones similares. Es que yo a veces digo, es que tenemos un cerebro de mono, ¿eh? A veces digo, Darwin algo de razón tenía. Algo de razón tenía, porque leemos lo escrito está y nosotros, a pesar de que se nos dice la verdad, seguimos negándonos. ¿Verdad? ¿Cómo que un ser humano, pudo obedecer? ¿Y qué preferimos decir? No, es imposible. No puede ser. Dice, habría caído en tentaciones similares. Claro, porque tú no entiendes la obra de Cristo, la misión de Cristo. ¿Cómo y de qué manera? No entiendes. ¿Con qué poder? ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Por eso lo digo, porque es que no es que me dé ninguna gracia. Yo mismo vengo de allí. Y por eso hablo, precisamente. Para que si alguien es despierto, pues que entienda. Y si alguien quiere dormir, pues para eso está la parábola de las 10 vírgenes, ¿no?
para presentarnos una perspectiva, una realidad. Algunos dormirán hasta el infinito y más allá. Otros despertarán, llenarán sus vasijas de aceite, del Espíritu, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice. Si no tuviera la naturaleza del hombre, no podría ser nuestro ejemplo. Por lo tanto, ¿era un ser humano como yo o no? Si no es que si nos vamos de allí, nos vamos a la doctrina católica. María nace dioses, ¿verdad? Si no fuera partícipe de nuestra naturaleza, no podría haber sido tentado como el hombre. Si no le fuera posible ceder a la tentación, no podría ser nuestro ayudante. Es una realidad solemne que Cristo vino a librar las batallas como hombre, en nombre del hombre, como su segundo Adán, ¿verdad? Su tentación y su victoria nos dicen que la humanidad debe copiar el modelo. Y esto no entendemos nosotros, pero vamos, nos negamos constantemente en creer que esto es posible. ¿Y a quién nos negamos? A Cristo, pero no nos lo creemos. Nosotros, lo mismo que el pueblo judío, eligen a Barabás y dice, hombre, una elección que tampoco es para tanto, ¿no? Luego matan a Esteban, sellan su destino definitivamente. Sí, hombre, tampoco. Una nación entera por una decisión de unos cuantos que apedrean a Esteban y otros unos pocos que eligen a Barabás. Se sella el destino de toda una nación. ¿Tenemos fe o tenemos otra cosa? Porque leemos el Evangelio y no sé qué entendemos. Es que no entendemos, no sé qué entendemos. Es que no quiero ser duro. Ya soy suficientemente duro, ¿no? La humanidad debe copiar el modelo. El hombre, y nos dice, nos da la llave. Nos da la llave, nos dice lo que tenemos que hacer y nos da la llave. Dice, el hombre debe hacerse partícipe de la naturaleza divina. Y aquí la siguiente pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo podemos hacernos nosotros partícipes de la naturaleza divina? ¿Y qué es esa naturaleza divina? ¿De qué me está hablando? Claro, no ponemos preguntas correctas, no buscamos la respuesta en lo escrito está, no entendemos y creemos que pecamos hasta que Cristo viene. Porque Cristo fue un ser especial. No creemos que Él pudo vencer. ¿Y cómo venció? En Cristo, fijaos porque nos dice, debemos de copiar el modelo, nos da la llave y luego nos explica qué hizo, qué pasó. En Cristo, la divinidad y la humanidad se combinaron. Y nos explica esta llave, ¿verdad? La divinidad no se degradó a la humanidad. La divinidad mantuvo su lugar. Ahora sabemos que en él habitaba el Espíritu del Padre. ¿Sí? Porque cuando entiendes toda palabra que sale de la boca de Dios y juntas, pintas todo el cuadro completo, empiezas a entender qué me cuenta aquí. ¿Verdad? Y tenemos que entender que Dios no podía hablarnos de manera directa, porque con dos frases ya terminaría todo. Pero claro, recordad, tiempo y oportunidad para el enemigo de Dios. ¿Verdad? Por lo tanto, de manera indirecta, en símbolos, metáforas, trata de ayudarnos a entender. Y entendemos de todo menos lo que nos dice. En Cristo la divinidad y la humanidad se combinaron. La divinidad no se degradó a la humanidad, porque en él habitaba el Padre, ¿verdad? La divinidad mantuvo su lugar, pero la humanidad, al estar unida a la divinidad, resistió la prueba más feroz de la tentación en el desierto. Y ahora, porque nosotros, esto es lo que estamos haciendo en este ministerio, ahora entendemos que en Cristo estaba ¿quién? La ley. Porque esto vino a demostrarnos. La ley al Padre. La ley. Su espíritu en él. En el ser humano Cristo. Y es así como venció.
En él habitaba la ley. ¿No era esta la controversia del reino de Dios? Claro, esto es lo que vino a demostrarnos, que cuando la ley está en nosotros, nosotros vivimos en perfecta, la subrayo, obediencia al carácter de Dios. Pero para eso, para llegar al decreto divino, para eso el Espíritu de Cristo nos ha de purificar, de preparar. ¿Cómo? Con la verdad. Necesitamos entender la verdad y elegir en verdad este Espíritu. Porque esto no entendió Adán. Y esto no entendió el ser humano hasta hoy. ¿Cómo voy a elegir yo en verdad tal como está en Jesús si no entiendo la verdad como está en Jesús? ¿Qué tipo de elección hago? La que siempre hicimos. Mal. Por eso esta última generación necesita entender la verdad tal como está en Jesús. ¿Por qué? Porque necesita elegir el Espíritu de Cristo por propia voluntad y elección, someterse, ¿verdad?, a este Espíritu. Porque esto es lo que dijo el enemigo, que este Espíritu no nos hace libres. Sin embargo, Cristo dijo, cuando conoces la verdad, la ley te hace libre. ¿De qué? De pecado. Ahora podéis entender los textos. Por eso os digo yo que cuando entiendes la ley, ¿quién es la ley? ¿Cómo se manifiesta? Se te abre el Evangelio. De repente entiendes muchas cosas. Nosotros nos negamos constantemente. ¿Y por qué? Porque alguien se puso entre Cristo y la verdad. Y cada vez que Cristo obra a través de un burro como yo, nadie lo escucha. Porque el burro no tiene doctorado, no está reconocido, no es la estrella de las estrellas del mundo mundial. Es un aldeano humilde, un simple. ¿Quién escucha a los simples en este mundo, en donde todos tienen que ser el más rico, el más listo, el más guapo, el que más? ¿Quién quiere ser el humilde? Nadie. Todo el mundo quiere ser algo. ¿Entendéis? El príncipe de este mundo se acercó a Cristo después de su largo ayuno cuando tenía hambre y le sugirió que ordenara a las piedras que se convirtieran en pan. Le sugirió que peque, ¿verdad? Pero el plan de Dios, concebido para la salvación del hombre, dispuso que Cristo conociera el hambre, la pobreza y todas las fases de la experiencia del hombre. Más humilde no se puede ser, más bajo no se puede estar. Él resistió la tentación mediante el poder que el hombre puede ordenar, dice. El hombre puede ordenar. Dámelo, me lo has prometido, dámelo. Pero cuando no entiendes la verdad, ¿cómo vas a pedir y cómo te va a dar Cristo en el engaño algo que es puro, santo? Tenemos que entender profundidades de la verdad, mis queridos hermanos. Por eso tenemos un desastre en la mente. Un desastre. Y encima lo predicamos como si fuera la verdad. Se aferró al trono de Dios. Perdonad un momento porque me he quedado seco y no puedo ni hablar. Se aferró al trono de Dios y no hay hombre o mujer que no pueda acceder a la misma ayuda mediante la fe en Dios. No hay hombre o mujer que no pueda acceder a la misma ayuda mediante la fe en Dios. ¿Pero qué significa fe en Dios? Implica conocer la verdad tal como está en Jesús. Porque si no, ¿qué fe es esta? ¿En falsedades? ¿Y Cristo puede obrar en falsedades? Creo que me he quedado sin voz. Y aún queda un montón. El hombre puede llegar a ser partícipe de la naturaleza divina. No vive un alma que no pueda convocar la ayuda del cielo en la tentación y la prueba. Cristo vino a revelar
la fuente de su poder. ¿Entendemos la verdad, mis queridos hermanos? ¿Entendemos la obra de Cristo? Cristo vino a revelar la fuente de su poder para que el hombre nunca pueda confiar en sus capacidades humanas sin ayuda. Aquellos que quieren vencer deben poner a prueba cada poder de su ser. Dice, deben poner a prueba cada poder de su ser. ¿Qué significa esto? Purificación. ¿Entendéis? Una pelea con el pecado. Deben agonizar de rodillas ante Dios para obtener el poder divino. Dice, deben agonizar. Porque Cristo no nos va a dar su poder mientras nosotros no lo deseamos con toda nuestra alma en verdad. Cristo vino para ser nuestro ejemplo y para darnos a conocer que podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Por eso nos mandó su Espíritu en Pentecostés. Y nos dijo, sin Él no podéis. Y el gran desconocido, lo repito, el gran desconocido, a pesar de que lo tenemos en la boca constantemente, es el Espíritu de Cristo. No entendemos su obra, en qué condiciones y qué es lo que tiene que hacer. Es el gran desconocido, es la realidad, aunque nos duela. Dice, Cristo vino para ser nuestro ejemplo y para darnos a conocer que podemos ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cómo? Y fijaos lo que nos dice, habiendo escapado de las corrupciones que hay en el mundo por medio de la lujuria. Nos habla que tenemos que separarnos de este mundo, sus teorías falsas, sus doctrinas falsas, todo lo que el enemigo de Dios coloca delante de nosotros como digno de desear. Esta es la lujuria, porque nadie quiere ser humilde. Nadie quiere ser humilde. Y por eso nosotros estamos buscando siempre el camino de la prosperidad, que vivamos bien en este mundo. Y el Espíritu de Cristo se acerca y se apodera de nosotros cuando nosotros no estamos buscando escapar de esto, sino que todo lo contrario. Nosotros estamos querer que tengamos todo lo que este mundo nos quiere ofrecer. Como si tuviéramos que permanecer aquí una eternidad. Y Cristo nos dice, ¿cómo? Y tenemos que mirar su vida, ¿no? Habiendo escapado de las corrupciones que hay en el mundo por medio de la lujuria. Señor, dame voz, por favor. Satanás no obtuvo la victoria sobre Cristo. No puso su pie sobre el alma del Redentor. No tocó la cabeza, aunque magulló el talón. Cristo, con su propio ejemplo, puso de manifiesto que el hombre puede mantenerse íntegro. Pero ¿quién se cree esto? ¿Quién se lo cree? No, por eso nos inventamos esa doctrina, pecamos hasta que Cristo viene. Porque no podemos ser íntegros. ¿Y por qué? Porque no entendimos la obra del Espíritu de Cristo. ¿Entendemos? Los hombres pueden tener un poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueden dominar, un poder que los colocará donde puedan vencer como Cristo venció. La divinidad y la humanidad pueden combinarse en ellos. La obra de Cristo fue presentar la verdad en el marco del Evangelio y revelar los preceptos y principios que había dado al hombre caído. Cada idea que presentó era suya. No necesitaba tomar prestados los pensamientos de nadie, pues él era el originador de toda la verdad. Podía presentar las ideas de los profetas y de los filósofos y conservar su originalidad, porque toda la sabiduría era suya. Él era la fuente, el manantial de toda la verdad. Se adelantó a todos y con su enseñanza se convirtió en el líder espiritual de todas las épocas.
Fue Cristo quien habló a través de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Quiero que estéis atentos, queridos, porque aquí nos viene a revelar lo que dijimos ayer y anteayer, las últimas reflexiones. Necesitamos entender esta realidad. Si no entendemos esta realidad, tenemos un problema. Yo os lo presento, vosotros hacéis lo que queráis. Pero si no entendemos esta profunda realidad, vamos a tener un problema. Fue Cristo quien habló a través de Melquisedec, el sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec no era Cristo, pero era la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Representaba a Cristo, ¿verdad? Es decir, no era Cristo, pero representaba en símbolo a Cristo. Y esto nos revela un principio del cielo. Lo dijimos ayer y lo revelo hoy también. Nosotros tenemos que someternos a este sacerdote, a este sumo sacerdote, a Cristo, que Él, su iglesia es todo el universo. Nosotros cuando miramos la iglesia, entendemos aquí en la tierra. Pero es que Dios tiene solo una iglesia. El cielo es su santuario. ¿Y quién es el sumo sacerdote en este santuario? Cristo en representación del Padre. Entonces nosotros tenemos que entender este principio. Este funciona en la eternidad. Eso es lo que trata de decirnos aquí. Pero nosotros no logramos entender. No salimos de nuestras cáscaras, ¿verdad? De nuestras tradiciones humanas, de nuestros entendimientos. Cristo es sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec, no solo para la tierra, porque esto es un símbolo. Nos trata de revelar un principio, cómo funciona el cielo. ¿Entendéis? Por lo tanto, Cristo representa al Padre ante el universo. Toda la vida del universo fluye del Padre a través de Cristo hacia todos los seres creados. ¿Podemos entender? Y este es el principio que trata de revelarnos. Y cuando nos dice aquí a nosotros, a los terrenales, que Él es sumo sacerdote, por eso nosotros tenemos acceso directamente a Él. Los ancianos y los diáconos de la iglesia primitiva, que Él construyó a través de los apóstoles esta iglesia y a lo largo de toda la historia. ¿Dónde vais a ver en el pueblo remanente de Dios el clero? Nunca existió. Nunca. Nunca. En este pequeño remanente, en toda la Edad Media, hasta los pioneros, la iglesia de la Odisea, no había clero. Y hoy, por eso os digo yo, colocad un pastor y un sacerdote secular. Y mirad las funciones. ¿Qué es lo que hace un sacerdote secular y qué es lo que hace un pastor? ¿Cuáles son sus funciones? La pregunta es, ¿yo puedo hacer estas funciones? ¿Que él los hace? ¿O es que el clero ha convertido en sacramentos una serie de cuestiones que nadie más puede cumplir? ¿Y eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Es así como fue la iglesia primitiva? ¿Es así como Cristo organizó su iglesia? ¿Quién hizo que estos sacramentos sean una exclusividad, que solamente algunos puedan ejecutarlos? ¿Quién le dio este derecho? Pensad, queridos, pensad, esta es la profunda realidad. En fin, el que quiera entender, entenderá, y el que no, no entenderá, ¿verdad? Melquisedec no era Cristo, pero era la voz de Dios en el mundo, el representante del Padre. Por lo tanto, ¿a quién representaba Melquisedec? A Cristo. ¿Y Cristo a quién representa? Al Padre. Y esto es un principio de la eternidad hasta la eternidad. ¿Entendéis la realidad que nos trata de revelar? Y nos habla de la auténtica iglesia. El pueblo remanente de Dios en todos los tiempos, esta fue su iglesia. No las iglesias que tienen clero. Esta es la iglesia que montó este Cristo falso. ¿Entendéis? Y esta es la realidad que nos trata de presentar. Y ahora nos va a desarrollar toda esta realidad para que nosotros podamos entender dónde estamos, cuál es la iglesia de la actualidad y cuál es la auténtica iglesia, la de Cristo.
Y a lo largo de todas las generaciones del pasado, Cristo ha hablado. Cristo ha guiado a su pueblo, no a la iglesia, no, a su pueblo, y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país y lo apartó de su parentela y lo puso aparte. Quiso moldearlo según su propio modelo. ¿Entendéis lo que dice? Él quiso moldearlo según su propio modelo. ¿De quién? De Cristo, según la orden de Melquisedec. ¿Podéis entender? Deseaba enseñarle según su propio plan, que es el mismo plan del cielo. No es otro plan. El molde de los maestros del mundo no debía estar sobre él. ¿Por qué? Porque los maestros del mundo estaban educados ¿por quién? Según el clero, según la teología del mundo. ¿Y quién construyó esto? En medio de los judíos también. Por eso Cristo le dijo, vuestro padre es Satanás. Y por eso os pregunto yo, ¿qué diría hoy? Porque estamos nosotros bajo este principio de Melquisedec, nos sometemos directamente a Cristo, o es que los seres celestiales tienen algún tipo de intermediación. ¿No es la ley a través de Cristo que habitan ellos en su templo? Entonces, ¿hay algún tipo de intermediación? No, pues esto mismo nos dice a nosotros. Nosotros no vamos a vivir, incluso en esta tierra, bajo otro tipo de principios, más que con el principio celestial. ¿No nos dice lo escrito hasta que el último día de la tierra sería igual que el primer día del cielo? ¿Qué cambiará? Pues nos está hablando de este principio, queridos, de Melquisedec, en donde nosotros, en conexión directa con Cristo, con la ley, ¿entendéis? Cuando pasaremos de esta tierra, pasaremos al cielo. ¿Obedeceremos a quién? ¿A quién demostraremos nosotros esta abnegación? A Cristo directamente. ¿Y Cristo qué hace? Se la presenta al Padre como su heredad. ¿Podéis entender? Por eso cuando yo os hablo de estas cosas, y porque nadie os habla de estas cosas, estáis, perdón de expresión, como cabras. Este tío está hablando en contra de la iglesia. ¿Cuál iglesia, queridos? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? ¿Podéis entender la auténtica realidad? De esto se trata y yo no estoy desmontando nada. Sencillamente en esta iglesia de la Odisea, nosotros todos, maestros de Israel y laicos, han de someterse a este principio. Todos. No hay ningún tipo de intermediación. Ninguno. No lo hay en el cielo, no lo hay aquí. Es tan sencillo como esto. Es como decir, ¿los seres celestiales adoran a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines? ¿Hacen esto? No. ¿Y cuál es la función que tienen ellos? ¿Cuál es la función? De mantenimiento, ¿verdad? De mantenimiento. Pero la adoración es directa a Cristo y de Cristo a cada ser creado. ¿Entendéis? Entonces, ¿cuál es la función de los ancianos y diáconos en la iglesia? La misma que tienen los ángeles querubines en el cielo, ¿verdad? De mantenimiento. Nada más. Y esta es la realidad que nosotros tenemos que entender y no queremos, bajo ningún concepto, entenderla. Esta es la orden de Melquisedec. Esta es la orden en el cielo y en toda la eternidad. Hasta que no entendamos esta realidad y nos agarramos del sacerdocio, en realidad estamos adorando a un otro Cristo. Eso es lo que dijo William D. Short. Estamos adorando a un otro Cristo, no al Cristo auténtico. Cuanto antes entendemos esta realidad, mejor nos vaya maestros y laicos. Cristo solo tiene una iglesia en toda la faz de la tierra y en todo el universo. Una sola iglesia. Y el que se somete a esta iglesia, a este principio, este es su pueblo. Todos los demás, de ninguna manera, han bebido del vino de Babilonia, de la gran apóstata. ¿Ahora entendéis realidades profundas?
Espero que sí, mis queridos hermanos. Da igual que este vídeo va a ser largo. Necesitamos entender la verdad. Tenemos que abandonar la falsedad. Todos. Porque yo no estoy hablando en contra de los maestros, sino a favor. Lo que pasa es que ellos se han metido bajo un orden que no lo quieren aceptar salir de ahí. Esta es la realidad. Pero es su elección. Si quieren ser salvos o no. Es su elección. ¿Por qué creéis que no os habla de esto? ¿No lo saben? Sí que lo saben. Yo lo he hablado con algunos de ellos y alguno tiene incluso doctorado. Sí que lo saben. ¿Por qué no os lo hablan? Claro, porque tendría que quitarse los cimientos de sus propios pies, ¿no? Esto es lo que pasa. Y nosotros estamos en engaño, defendiéndolos a muerte. ¿A muerte? Allí iremos. Porque estamos bajo otro orden, no el de Melquisedec, el de Cristo. ¿Entendemos? Esta es la realidad. Si esta última generación tiene que entender la verdad tal como está en Jesús. Y esta es la verdad, es lo escrito está. Si lo queremos entender, bien. Si no lo queremos entender, es nuestra elección. Cada uno la toma y se responsabiliza de ella. ¿Verdad? Cristo ha guiado a su pueblo y ha sido la luz del mundo. Cuando Dios eligió a Abraham como representante de su verdad, lo sacó de su país, lo apartó de su parentela y lo puso aparte. Quiso moldearlo según su propio modelo, deseaba enseñarle según su propio plan. El molde de los maestros del mundo no debía estar sobre él, porque era falso, era de otro orden. ¿Entendéis? Debía ser enseñado a ordenar a sus hijos y a su casa después de él. ¿De qué habla aquí? De la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? ¿Quién instituyó la iglesia? Mismo Cristo en Edén. La familia empieza con la iglesia. ¿Qué hicieron los apóstoles de la iglesia primitiva? La iglesia de la casa de tal, la iglesia de la casa del otro. Ahora, ¿entendéis? ¿Podéis relacionar cuál es la iglesia? Pues la iglesia es tu familia, empieza allí y luego ya se va expandiendo, pero la iglesia es tu familia. Donde 2 o 3 están, ¿de qué está hablando? Padre, madre, hijo o hijos. Yo estaré con ellos en la iglesia. ¿Ahora entendéis? Pues hasta que no entendemos esta realidad tenemos un problema. Debía ser enseñado a ordenar a sus hijos y a su casa después de él, a guardar el camino del Señor, a hacer justicia y juicio. Este es el trabajo que Dios quiere que hagamos. ¿Habéis escuchado? Este es el trabajo que Dios quiere que hagamos. ¿Según la qué orden? ¿Qué nos habló hasta aquí? De la orden de Melquisedec. ¿De qué nos habla? De la iglesia. ¿Cuál es la iglesia? Ahora podemos entender, queridos. Él quiere que entendamos cómo gobernar nuestras familias, cómo controlar a nuestros hijos, cómo ordenar a nuestros hogares que guarden el camino del Señor. Esta es la iglesia, queridos. Juan fue llamado a realizar una labor especial. Debía preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. El Señor no lo envió a la escuela de los profetas y rabinos, otra vez. Lo apartó de las asambleas de los hombres al desierto para que aprendiera de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Dios no quiso que tuviera el molde de los sacerdotes y gobernantes. Dios no quiso que tuviera el molde de los sacerdotes y gobernantes. ¿Por qué? Porque están de otra orden. ¿Podéis entender? Fue llamado a realizar una obra especial. El Señor le dio su mensaje. ¿Acaso acudió a los sacerdotes y gobernantes para preguntarles si podía proclamar este mensaje? ¿Y quién habla en contra de la iglesia? ¿Entendéis lo que está diciendo? El Señor le dijo su mensaje. ¿A quién? A Juan directamente. ¿Acaso acudió Juan a los sacerdotes y gobernantes para preguntarles si podía proclamar este mensaje? ¿Pidió el permiso a los sacerdotes o los maestros de Israel de otra orden para proclamar el mensaje? No, porque Juan reconoció la orden de Melquisedec.
a Cristo en su orden eterna. ¿Ahora entendemos cuál es la iglesia y cuál es la auténtica iglesia? Espero que podamos entender estas realidades, queridos. Yo sé que no os gusta, yo sé que se os derrumba los cimientos, pero o aceptamos la verdad o moriremos. Esto es así de claro. Era la voz de uno que clamaba en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad en el desierto una calzada para nuestro Dios. Todo valle será exaltado, y todo monte y colina serán rebajados, y lo torcido será enderezado, y los lugares escabrosos serán allanados, y la gloria del Señor será revelada, y toda carne la verá juntamente, porque la boca del Señor lo ha hablado. Este es el mismo mensaje que debe darse a nuestro pueblo, no iglesia. Estad atentos, porque no pone las palabras porque sí. Este es el mismo mensaje que debe darse a nuestro pueblo. Estamos cerca del fin de los tiempos y el mensaje es: despejad el camino del Rey. ¿Por qué despejad? ¿Por qué despejad? Porque el mundo está sometido bajo otro orden. ¿Ahora entendéis? Recoged las piedras, levantad un estandarte para el pueblo. ¿Cómo que levantad un estandarte para el pueblo? ¿Qué estandarte? La orden de Melquisedec, en la que obra Cristo, directamente en nuestro templo. ¿Podemos entender la realidad? El pueblo debe ser despertado. El pueblo debe ser despertado. No es el momento de gritar paz y seguridad, porque estando en otra orden, no estás en paz y seguridad, querido. Estás en un orden falso que te lleva a la muerte. De esto se trata. Se nos exhorta a gritar. Lo pone así: se nos exhorta a gritar hasta que te quedes sin voz como yo, ¿verdad? No escatimar, levantar tu voz como una trompeta y mostrar a mi pueblo su transgresión. ¿Qué transgresión? Estás separado de la vida. Este es el pecado. Estás separado de Cristo. Estás en otra orden. Ahora entiendes: y a la casa de Jacob sus pecados. Esto iba mucho más profundo de lo que jamás entendimos, queridos. Mucho más profundo de lo que jamás entendimos. ¿Y de qué nos habla hasta aquí? De la orden de Melquisedec. ¿Y qué es lo que nos quiere decir? ¿Cuál es su iglesia? La auténtica, queridos. La auténtica. La luz de la gloria de Dios brilló sobre nuestro representante, y este hecho nos dice que la gloria de Dios puede brillar sobre nosotros directamente. Cuando dice la luz de la gloria de Dios, su espíritu brilló sobre nuestro representante del Padre, ¿verdad? Y este hecho nos dice que la gloria de Dios puede brillar sobre nosotros. ¿Cuándo? Si llegamos al decreto divino. Si somos purificados, santificados, llegaremos al decreto divino y esta misma luz puede estar sobre nosotros. Con su brazo humano, Jesús rodeó a la raza y con su brazo divino asió el trono del infinito, conectando al hombre con Dios y a la tierra con el cielo. ¿Entendéis la auténtica iglesia? Esta es la orden de Melquisedec. Esto es. La luz de la gloria de Dios debe caer sobre nosotros. Necesitamos la santa unción de lo alto. Dice, necesitamos. ¿La tenemos? No. Por eso tenemos que ir hasta el final del día de la expiación, cuando seremos conectados con el Padre a través de Cristo. ¿Entendéis la realidad? Por muy inteligente, por muy culto que sea un hombre, no está capacitado para enseñar a menos que tenga un firme asidero en el Dios de Israel, que no se someta en abnegación a Cristo.
a Cristo y no a otra orden. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer los maestros de Israel hoy? Salir de la orden equivocada y someterse a Cristo. Ahora entendemos la realidad. Esta es la auténtica iglesia, no otra. Y no soy yo el que habla mal de la iglesia, sino que es Cristo el que coloca los marcos correctos a los que nosotros, por amor, le tenemos que elegir a Él. La vida, la ley. Sin Él estamos muertos. Y eso es lo que nos trata de decir en símbolos y metáforas. El que tiene la mente despejada, el que tiene el Espíritu de Cristo, entiende. Y el que no, yo me preocuparía en su lugar. El que está conectado con el cielo hará las obras de Cristo. ¿Tenemos o no tenemos el Espíritu de Cristo? Presentando la verdad de Cristo. El que está conectado con el cielo hará las obras de Cristo. Por la fe en Dios, tendrá poder para moverse sobre la humanidad. Buscará a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué estamos haciendo en este ministerio? Si el poder divino no se combina con el esfuerzo humano, no daría una paja por todo lo que el hombre más grande pudiera hacer. Es decir, si no estamos sometidos a Cristo según la orden de Melquisedec y que su espíritu descanse en este templo, no daría una paja por todo lo que el hombre más grande pudiera hacer. El Espíritu Santo está faltando en nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque estamos bajo otra orden. Nada me asusta más que ver el espíritu de discordia manifestado por nuestros hermanos. Estamos en un terreno peligroso cuando no podemos reunirnos como cristianos y examinar cortésmente los puntos controvertidos. Tengo ganas de huir del lugar para no recibir el molde de quienes no pueden investigar con franqueza las doctrinas de la Biblia. ¿Por qué tiene ganas de huir del lugar? Porque entiende claramente bajo qué orden está y bajo qué espíritu pasa todo esto. ¿Por qué no queremos aceptar la verdad? Ya lo está diciendo. Si tienes la mente despejada, si tienes el Espíritu de Cristo, entenderás. Si no lo tienes, tomarás una decisión errada. Aquellos que no pueden examinar imparcialmente las evidencias de una posición que difiere de la suya, no son aptos para enseñar en ningún departamento de la causa de Dios, porque no le interesa la verdad. De eso se trata. No le interesa la verdad. Ellos creen que tienen la verdad y por eso pasa esto. Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin esto, no somos más aptos para salir al mundo que los discípulos después de la crucifixión de su Señor, sin su Espíritu. Jesús conocía su indigencia, que no tenían su Espíritu, ¿verdad? Su indigencia. Y les dijo que se quedarán en Jerusalén hasta que fueran dotados de poder de lo alto. Todo maestro debe ser un aprendiz, para que sus ojos sean ungidos para ver las evidencias de la verdad que avanza. Cuando dice todo maestro, se refiere a mí y a ti, a todo aquel que ha recibido el don de entender la verdad y presentar la verdad. Porque otros pueden recibir otros dones. Es Cristo el que reparte según la necesidad que Él considera en la iglesia. Todo maestro debe ser un aprendiz para que sus ojos sean ungidos para ver las evidencias de la verdad que avanza. La verdad que avanza. Por eso no podemos decir nunca, yo sé la verdad. Entonces eres Dios. Los rayos del sol de justicia deben brillar en su propio corazón si quiere impartir luz a otros. Nadie, atentos a lo que dice aquí, para que nos entendamos bien, algunos huyen como el demonio.
Pero a ver si entienden en otra parte es lo que aquí comentamos. Nadie es capaz de explicar las Escrituras sin la ayuda del Espíritu Santo. Por lo tanto, si alguien entiende la verdad, es solo porque tiene el Espíritu de Cristo. Si no, no entiendes. Por eso estamos aquí y cómo estamos. Pero cuando tomas la palabra de Dios con un corazón humilde, como si no supieras nada, y enseñable, los ángeles de Dios estarán a tu lado para impresionarte con las evidencias de la verdad. ¿Quién nos enseña? Cristo. ¿Cómo? De manera directa. ¿Entendéis? Ninguna otra escuela, ni doctorados, ni nada de historias. Nada. En la orden del Melquisedec, el maestro y el pastor es Cristo. Punto. Cuando el Espíritu de Dios descanse sobre ti, no habrá ningún sentimiento de envidia o celos al examinar la posición de otro. No habrá ningún espíritu de acusación y crítica como el que Satanás inspiró en los corazones de los líderes judíos contra Cristo. Como Cristo dijo a Nicodemo, así os digo a vosotros, es necesario nacer de nuevo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Debes tener el molde divino antes de poder discernir las sagradas afirmaciones de la verdad. A menos que el maestro sea un aprendiz en la escuela de ¿quién? Sorbona, Andrews y a saber cuál. A menos que el maestro sea un aprendiz en la escuela de Cristo, no está capacitado para enseñar a otros. ¿Entendimos esta verdad? Espero que sí, mis queridos hermanos. Deberíamos llegar a una posición en la que todas las diferencias se disipen. Deberíamos. ¿Y estamos en esto? ¿O cada vez más tenemos más entendimientos, más teorías, más historias sin fundamento en la verdad? Espero que entendamos esta realidad, mis queridos hermanos. Si creo que tengo luz, atentos, si creo que tengo luz, cumpliré con mi deber al presentarla. Y por esto estoy aquí, porque se me ha dado luz y quiero presentárosla. Cada uno interprete lo que le parezca. Yo siempre he dicho, no se quede con lo que yo digo, quédese con la verdad, entiendan la verdad y punto. Dejen el burrito en paz, ¿verdad? Supongamos que consulto a otros y fijaos qué ha pasado y de por qué no entendimos la verdad. Supongamos que consulto a otros en relación con el mensaje que el Señor quiere que dé a la gente. La puerta podría cerrarse para que la luz no llegue a aquellos a quienes Dios la ha enviado. ¿Y qué ha pasado? Siempre nos sometimos a esta orden extraña y cuando Cristo envía la luz a un individuo o a varios, esta orden dice no, es falsa. Pues ¿cómo no puede ser de otra manera? Porque claro, ¿de quién es esa orden? ¿Ahora entendemos? ¿Ahora entendemos la pelea de Cristo con los maestros de Israel? ¿Ahora entendemos por qué los dijo su padre es Satanás? Espero que podáis entender, y no es porque yo hable mal de nada. Estoy haciéndoos entender la verdad. El que la entiende, amén. Y el que no la entiende, mi consejo es, estudia. No tomes una decisión aún, estudia. Y es lo que nos va a decir enseguida. Cuando Jesús entró a caballo en Jerusalén, toda la multitud de discípulos comenzó a alegrarse y a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió y les dijo, os digo que si éstos callarán,
las piedras gritarían inmediatamente. Los judíos intentaron detener la proclamación del mensaje que había sido predicho en la palabra de Dios, pero la profecía debe cumplirse. Entonces, y hoy, el Señor dice, he aquí que yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Es decir, en este tiempo, el Señor dice, he aquí que yo os envío al profeta Elías. ¿Y por qué Elías? Cuando entendemos la obra de Elías, cómo se rió de los sacerdotes de Baal en su momento, los retó, fijaos en las formas y de qué manera hizo Elías en el Monte Carmel lo que hizo. Y luego decidme si tenía el Espíritu de Dios o no, ¿verdad? ¿Y qué dice que tiene que pasar ahora, antes de que venga el día grande y terrible del Señor? Que Cristo enviará al profeta Elías, que dirá la verdad, aunque esto le tiene que costar la vida. Que en caso de Elías, gracias a Dios, no le costó, ¿verdad? Pero, ¿cómo actuó? ¿Cómo representó a Dios? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué pasó con los profetas de Baal? Los mataron el mismo pueblo. ¿Sí? Pues hoy no tiene que matarlos, pero sí poner las cosas en su sitio. Alguien ha de venir con el espíritu y el poder de Elías, y cuando aparezca, los hombres podrán decir, atentos, eres demasiado serio, tus palabras son tremendas, no interpretas las escrituras de la manera adecuada. Deja que te diga cómo enseñar tu mensaje. ¿Y de quién son estas palabras? De mismo Satanás, ¿eh? Esto es la orden del otro Cristo que está diciendo, eres demasiado serio. Hombre, porque aquí pecamos hasta que Cristo viene. Tampoco te pongas tan firme, ¿no? No interpretas las escrituras de la manera adecuada. ¿Pero quién envía a este profeta? Dios. Pero no interpretas las escrituras de manera adecuada. ¿A quién le dijo esto? También a Cristo, ¿verdad? Deja que te diga cómo enseñar tu mensaje. ¿Según la orden de quién? Despertad, queridos, despertad. Hay muchos que no pueden distinguir entre la obra de Dios y la del hombre. Y esto es lo que está pasando. Esto es lo que está pasando. Cuando se escuchan estos mensajes, huyen como del demonio. Hay un pequeño grupo que están aceptando estas realidades. ¿Y cuántos serán salvos al final? Un pequeño remanente. ¿Por qué? Porque será capaz de distinguir entre la obra de Dios y la del hombre. Diré la verdad tal como Dios me la da. Y digo ahora, dice la sierva, diré la verdad tal como Dios, ¿quién se la da? Dios, tal como Dios me la da. Y digo ahora, si seguís encontrando fallos, teniendo un espíritu de discordia extraño, nunca conoceréis la verdad. ¿Quién dice esto? Dios. Nunca conoceréis la verdad, porque Elías, que envía a Dios al final del tiempo, dirá la verdad tal como está escrita, tal como está en Jesús. Si se rechaza esta verdad, nunca conoceréis la verdad. Por lo tanto, no seréis salvos. Jesús dijo a sus discípulos, tengo todavía muchas cosas que deciros. Por cierto, me acabo de dar cuenta que tengo voz. Jesús dijo a sus discípulos, gracias a Dios, ¿verdad? Tengo todavía muchas cosas que deciros, pero no podéis soportarlas ahora. No estaban en condiciones de apreciar las cosas sagradas y eternas.
Pero Jesús prometió enviar al Consolador, que les enseñaría todas las cosas y les recordaría todo lo que les había dicho. Hermanos, no debemos poner nuestra dependencia en el hombre. No debemos poner nuestra dependencia en el hombre. Dejad de depender del hombre cuyo aliento está en sus narices, porque ¿de qué ha de valerse? Deben colgar sus almas indefensas en Jesús, en la orden correcta de Melquisedec. No nos conviene beber de la fuente del valle, de una fuente extraña, ¿verdad? Cuando hay una fuente en la montaña, a Cristo. Dejemos los arroyos más bajos, acudamos a las fuentes más altas. ¿Qué es lo que está diciendo aquí, queridos? ¿Quién desmonta la iglesia? ¿Quién desmonta la iglesia? ¿Entendemos lo que está diciendo aquí? Dejemos de beber esta verdad de la orden esta extraña y que vayamos a Cristo en la orden de Melquisedec. Esto es lo que está diciendo. Deben colgar sus armas y defensas en Jesús directamente. No nos conviene beber de la fuente del valle. ¿Cuál es la fuente del valle? La del enemigo. Cuando hay una fuente en la montaña, a Cristo. Dejemos los arroyos más bajos, acudamos a las fuentes más altas. ¿Quién dice que dejemos de beber de lo que se nos enseña en la iglesia? ¿Entendéis metáfora? ¿La entendéis? Espero que sí, mis queridos hermanos, porque no son mis palabras. Y tampoco es mi interpretación fuera de lugar. Es lo que está escrito. Despertad de una vez. Si hay un punto de la verdad que no entendéis, en el que no estáis de acuerdo, investigad, comparad escritura con escritura, hundid el astil de la verdad en lo más profundo de la mina de la palabra de Dios. Deben ponerse a sí mismo y a sus opiniones en el altar de Dios, dejar de lado sus ideas preconcebidas y dejar que el Espíritu del cielo los guíe a toda la verdad. Porque si no liberamos nuestra mente de todas nuestras opiniones, de toda nuestra prepotencia, no entenderemos nunca la verdad. El Espíritu de Cristo no nos puede acompañar. Por eso nos dice que dejemos todo esto en el altar de Cristo y que nos enseñe Él su verdad. Mi hermano dijo en una ocasión que no quería oír nada sobre la doctrina que sostenemos por temor a ser convencido. No quiso venir a las reuniones ni escuchar los discursos, pero después declaró que veía que era tan culpable como si los hubiera escuchado. Dios le había dado la oportunidad de conocer la verdad y lo haría responsable de esta oportunidad. Hay muchos entre nosotros que tienen prejuicios contra las doctrinas que se están discutiendo ahora. No vienen a escuchar, no investigan con calma, sino que se exponen sus objeciones en la oscuridad. Están perfectamente satisfechos con su posición. Dices, soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, y no sabes que eres desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te aconsejo que me compres oro afinado en el fuego para que te enriquezcas y ropa blanca para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. A todos los que amo los reprendo y los castigo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esta escritura se aplica a los que viven bajo el sonido del mensaje, pero que no vienen a escucharlo. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto se aplica a los de la iglesia de la Odisea, que tienen el mensaje, pero que no vienen a escucharlo. ¿Cómo sabes que el Señor está dando nuevas evidencias de su verdad? Colocándola en un nuevo escenario para que se prepare el camino del Señor. ¿Qué planes has hecho para que una nueva luz sea infundida en las filas del pueblo de Dios? ¿Qué prueba tienes de que Dios no ha enviado luz a sus hijos? Toda la autosuficiencia,
el egoísmo y el orgullo de opinión deben ser apartados. Debemos venir a los pies de Jesús y aprender de él, que es manso y humilde de corazón. Jesús no enseñó a sus discípulos como los rabinos enseñaban a los suyos. Muchos de los judíos vinieron y escucharon mientras Cristo revelaba los misterios de la salvación, pero no vinieron a aprender, sino a criticar, a pillarle en alguna incoherencia, para tener algo con lo que perjudicar al pueblo. Se contentaban con sus conocimientos. Pero los hijos de Dios deben conocer la voz del verdadero pastor. ¿Y qué son los demás? Los hijos de Dios deben conocer la voz del verdadero pastor. ¿No es este un momento en el que sería muy apropiado ayunar y orar ante Dios? Estamos en peligro de discrepar, en peligro de tomar partido en un punto controvertido. Y no deberíamos buscar a Dios con seriedad, con humillación del alma, para saber cuál es la verdad. Natanael escuchó a Juan mientras señalaba al Salvador y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Natanael miró a Jesús, pero se sintió decepcionado por la apariencia del Redentor del mundo. ¿Podría ser el Mesías aquel que llevaba las marcas del trabajo y la pobreza? Jesús era un trabajador, había trabajado con humildes obreros y Natanael se fue. Pero no se formó una opinión decidida sobre el carácter de Jesús. Se arrodilló bajo una higuera preguntando a Dios si aquel hombre era el Mesías. Mientras estaba allí, fijaos que viene la respuesta, vino Felipe y dijo: «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José». Qué rápido vino la respuesta, ¿verdad? Pero la palabra Nazaret volvió a despertar su incredulidad y dijo: «¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?». Estaba lleno de prejuicios, pero Felipe no buscó combatir sus prejuicios. Simplemente le dijo: «Ven y verás». Cuando Natanael llegó a la presencia de Jesús, éste le dijo: «He aquí un verdadero israelita que peleó con sí mismo, con sus prejuicios, para entender la verdad». Se fue a Dios, directamente a Dios, y le preguntó, ¿verdad? Por eso dice: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño», porque era honesto, quería saber la verdad y la buscó, ¿verdad? Natanael se quedó asombrado. Dijo: «¿De dónde me conoces?». Respondió Jesús y le dijo: «Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». ¿Cómo? Porque el Espíritu del Padre habitaba en Cristo. Esto también nos revela ciertas realidades, pero no vamos a hablar de esto hasta que no estemos en el reino, ¿verdad? ¿No sería bueno para nosotros ir bajo la higuera para suplicar a Dios lo que es verdad? ¿No estará el ojo de Dios sobre nosotros como lo estuvo sobre Natanael? Natanael creyó en el Señor y exclamó: «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Respondió Jesús y le dijo: «Porque te dije que te había visto debajo de la higuera, ¿crees?». ¿Y veis ahora cómo enseña el Maestro según la orden de Melquisedec en la escuela de Cristo? ¿Veis cómo enseña? Porque el humilde empieza a entender con quién está delante. ¿Os dais cuenta? Y le dijo: en verdad os digo que ¿después de qué? De que se raje el velo del templo, ¿verdad? Intermediación, que se termine con el sacerdocio levita de Aarón, ¿verdad? En verdad os digo que después veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Es decir, nuestras peticiones suben y sus respuestas bajan. Esto es lo que trata de decirnos. Esto es lo que veremos si estamos conectados con Dios. Clave:
Esto es lo que veremos si estamos conectados con Dios. Dios quiere que dependamos de Él y no del hombre. ¿Quién destruye la iglesia? Dios quiere que dependamos de Él y no del hombre. Desea que tengamos un corazón nuevo, una mente nueva, que entiende la verdad tal como está en Jesús. Quiere darnos revelaciones de luz desde el trono de Dios. Pero ¿quién impide que esta luz llegue? Primero, yo, porque me estoy sometiendo a otra orden. Dos, porque yo escucho lo que los de esta orden me están diciendo. Es falsa luz. ¿Por qué no la conocen? Porque el espíritu que tienen no es el de Cristo. Lo estoy hablando de principio, no estoy condenando a nadie. Estamos hablando de lo que está escrito. Espero que podamos entender la realidad, ¿vale? Deberíamos luchar con toda dificultad, pero cuando se presenta algún punto controvertido, ¿habéis de acudir al hombre para conocer su opinión y luego formar vuestras conclusiones a partir de la suya? Díganle lo que quieren. Tomen su Biblia y busquen como tesoros escondidos. Es decir, díganle a Cristo lo que quiere y luego busquen la verdad como tesoros escondidos. No profundizamos lo suficiente en nuestra búsqueda de la verdad. Toda alma que crea en la verdad presente será llevada a donde se le exigirá que dé razón de la esperanza que hay en ella. El pueblo de Dios será llamado a presentarse ante reyes, príncipes, gobernantes y grandes hombres de la tierra. Y deben saber que conocen la verdad. Deben ser hombres y mujeres convertidos. Dios puede enseñarles más en un momento por su Espíritu Santo que lo que podrían aprender de los grandes hombres de la tierra. ¿Cuál es la escuela de Cristo? ¿Entendéis la verdad tal como está en Jesús? El universo está mirando la controversia que está ocurriendo en la tierra. A un costo infinito, Dios ha provisto para cada hombre una oportunidad de conocer lo que le hará sabio para la salvación, de manera directa, en la escuela de Cristo. ¿Cuán ansiosamente miran los ángeles para ver quién aprovechará esta oportunidad? Cuando se presenta un mensaje al pueblo de Dios, no debe levantarse en oposición a él. Debe ir a la Biblia comparándolo con la ley y el testimonio. Y si no soporta esta prueba, no es verdadero. Este es el camino correcto. Esto es lo que debemos de hacer. Dios quiere que nuestras mentes se expandan, ¿verdad? Que crezcan, que entiendan la verdad. Dios quiere que nuestras mentes se expandan. Desea poner su gracia sobre nosotros, su espíritu sobre nosotros. Podemos tener un festín de cosas buenas cada día. Me acuerdo que un hermano hace ya algún tiempo en el canal de Telegram me dijo de manera privada, dice, estaba esperando si todavía tienes más verdades. Dice, pero me estás sorprendiendo cada día. No yo, él. Yo también soy tan sorprendido como cualquiera de vosotros. Ya os lo he dicho, yo también aprendo a medida que preparo para vosotros, porque es Él el que me revela, no soy yo. Yo no tengo ningún mérito. El burrito no tiene mérito. Cristo, Él lo es todo. Podemos tener un festín de cosas buenas cada día, porque Dios puede abrirnos todo el tesoro del cielo. Hemos de ser uno con Cristo como Él es uno con el Padre, y el Padre nos amará como ama a su Hijo. ¿Entendéis la ley? ¿Entendéis el sacerdocio de Melquisedec, de Cristo en la eternidad? Pues su reino ya está en la tierra. Esto es lo que nos está diciendo. Su espíritu puede estar con nosotros. El que lo tiene está en su reino, en su iglesia, en su sacerdocio. ¿Entendemos?
Podremos tener la misma ayuda que tuvo Cristo. Podremos tener fuerza para toda emergencia, porque Dios será nuestro guardián del frente y nuestra recompensa. Él nos encerrará por todos lados, y cuando seamos llevados ante los gobernantes, ante las autoridades de la tierra, no necesitaremos meditar de antemano lo que diremos. Dios nos enseñará en el día de nuestra necesidad, porque su Espíritu habita en este templo. Que Dios nos ayude a venir a los pies de Jesús y a aprender de Él, antes de que pretendamos ser maestros de otros. Este es un llamado para los maestros, ¿verdad? Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión, sé que es larga, pero es necesaria. Necesitamos entender estas verdades, necesitamos asumir estas verdades para que podamos tener el Espíritu que nos purifique, nos santifique y que nos lleve a conectarnos con la ley. Le ruego a nuestro Dios que os envíe a cada uno de vosotros su Espíritu. Os pido por favor que estudiéis vosotros esta reflexión, la encontraréis en la descripción, también estará en el canal de Telegram. Todos aquellos que tienen algún tipo de duda, pueden suscribirse al canal de Telegram, pueden entrar y pueden salir cuando quieran. Esta misma noche salió alguien, no hay ningún tipo de problema. Y si tienes alguna inquietud, déjamela aquí. Muchos de vosotros cometéis, no es un error, pero no tengo tanto tiempo, mis queridos, y menos ahora porque estoy trabajando en el campo, ya no me queda. Ya veis aquí 2 horas grabar, subir la red, preparar de antemano, son muchas horas. Y también tengo que trabajar en el campo y tengo que dedicar bastante tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, cuando me dejáis comentarios en YouTube, que os agradezco, y los que están un día o 2 para atrás los veo, pero luego cuando hay tanto vídeo y está para atrás, pues muchas veces os pido perdón. No tengo tiempo para estar a investigar todo aquello, pero si estáis en Telegram, cuando ponéis todas vuestras inquietudes, ahí es más fácil, incluso podemos organizar una reunión vídeo, ¿verdad? Y podemos hablar y presentar vuestras inquietudes, y si el Espíritu me da respuestas, yo os responderé a todos, y si no sabemos, pues investigamos, buscaremos y entre todos tenemos que encontrar las respuestas. Agradezco vuestra atención. Hay que tener valor para estar 2 horas y ver estos vídeos, 1 hora y media y tal, pero lo siento, chicos, mis hermanos y mis hermanas, quería decir, necesitamos entender esas verdades. Hay que recuperar tanto tiempo perdido, tanta verdad, que no puedo hacerlo menos. Me gustaría, creedme, no tengo mucho tiempo, me gustaría que sea menos, pero no se puede. No puedo ir corriendo, porque aún así no se entiende. Así que espero que esta reflexión os haya servido. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.